Ellos se quedaron con la mansión. Yo recibí una vieja camioneta con las puertas oxidadas y un motor medio muerto. Aún así, de algún modo, supe que había ganado. La chimenea crepitaba detrás de mí, pero no sentía nada. And I caller, and I bienvenida. El despacho revestido de madera olía a cedro y barniz, un aroma que antes me recordaba a las Navidades y a una infancia segura. Ahora tenía el olor de la despedida. Camille cruzó las piernas con una elegancia ensayada sobre el sillón de terciopelo. Una leve sonrisa tirando de sus labios. Jason se recostó, una mano en el bolsillo de su blazer de diseñador, como si estuviera esperando firmar un contrato y no escuchar las últimas palabras de un hombre muerto. Ni siquiera me había quitado la chaqueta. Había volado directamente. Desde Frankfurt, donde había dejado atrás otro tipo de guerra. 3 semanas antes, estaba frotando sangre de mis botas en una casa segura en Croacia cuando llegó el mensaje. Vuelve a casa. Es un asunto familiar urgente. Sin contexto, sin calidez, solo la fría firma de mi madre envuelta en 12 palabras mecanografiadas. Y ahora estaba aquí, mirando un escritorio de caoba cubierto de papeles legales, con el abogado de la familia sudando bajo el cuello de su camisa. George Tierney carraspeó y se acomodó las gafas por tercera vez, según la última versión legalmente vinculante del testamento, fechada en julio de este año. Mis ojos no se movieron. Pero mis oídos captaron el cambio en la respiración cuando pronunció Camille. Supe lo que venía antes de que lo dijera. La finca, incluyendo la propiedad frente al lago en Maine y la casa aquí en Vermont, será transferida a Camille Walsh. Ella exhaló lenta y controlada, como una mujer que saborea la victoria que siempre creyó suya. A Jason Walsh, continuó Tierney, su voz ahora más débil. La totalidad de la cartera de valores y las inversiones a largo plazo en Walsh Holdings serán transferidas. Jason sonrió con suficiencia. Resistí el impulso de partirle en dos esas malditas gafas de sol. A Douglas Walsh, siguió diciendo. Tierney. El barco familiar y todas las inversiones marítimas, incluyendo los derechos de amarre en Newport. Papá asintió con rigidez. Tenía las manos entrelazadas sobre el regazo y ni una sola vez me miró a los ojos. Esperé, no por esperanza. Solo necesitaba oírlo para que fuera real. Y a Evelyn Walsh, Tierney vaciló. Movió los labios de nuevo, esta vez más bajo. La camioneta Dodge de 1982 actualmente estacionada en el granero, un silencio tan agudo que lo sentí en los dientes. Jason soltó una risa corta. Supongo que el abuelo quería que te fueras conduciendo en silencio. Pasé los dedos por el volante, alisando los bordes con el pulgar. No miré a ninguno, me quedaré con la camioneta, dije. Me puse de pie antes de que alguien pudiera responder. Sentí los ojos de Camille intentando descifrar algo en mí, pero no le di nada. Mi madre, aún evitando el contacto visual, frotaba el borde de su manga como si allí hubiera respuestas. George murmuró algo sobre formalidades, pero yo ya caminaba hacia el granero. Afuera, el aire frío de finales de septiembre cortaba la piel. Los árboles, convertidos en un estallido de rojos y dorados, flanqueaban el sendero de grava mientras avanzaba hacia el extremo de la finca. La puerta del granero crujió al abrirla, revelando polvo, silencio y una silueta familiar bajo una lona podrida. La camioneta estaba peor de lo que recordaba. El óxido se extendía por el capó, el espejo lateral colgaba de un hilo de metal, y los neumáticos no veían aire desde hacía años. Abrí la puerta del lado del conductor. Gimió como un animal herido y me deslicé sobre el asiento de cuero. Agrietado. Aún olía a aceite, tabaco y algo levemente cítrico, la loción de afeitar de mi abuelo. La guantera cedió con un tirón obstinado. Dentro había un pequeño sobregastado. No para ellos. La letra era suya, afilada, inclinada, segura. Se me cortó la respiración. Abrí el sobre lentamente, temiendo que desapareciera si me movía demasiado rápido. Cayó una fotografía, vieja y doblada. Yo, con 8 años, en un overol, sonriendo con 2 dientes menos mientras el abuelo sostenía una trucha con ambas manos. Su otra mano descansaba en mi hombro. Pegada en la parte trasera, había una memoria USB metálica, pequeña, sin marcas, fuera lo que fuese, no era para ellos. Y si me lo dejó a mí, quizá la camioneta no era solo una ofensa. Tal vez era el primer movimiento. La mayoría hereda cuadros o bonos. Yo heredé un rompecabezas y un código que mi abuelo nunca enseñó a nadie más. La memoria USB descansaba junto a mi portátil como una serpiente dormida, silenciosa y enroscada con secretos. No la toqué hasta después del atardecer.
No en la finca, no mientras Camille y los demás seguían rondando como buitres con perlas y gemelos. Necesitaba silencio, distancia y esa clase de claridad que solo llega cuando tienes la espalda contra la pared. Mi cabaña de alquiler estaba a menos de 8 kilómetros de la finca, encajada bajo una loma de pinos que susurraban en la oscuridad. Como viejos fantasmas. El mobiliario era mínimo, una silla de madera, una cama individual, una lámpara que parpadeaba cuando el viento golpeaba fuerte. Mi abrigo colgaba de un clavo junto a la puerta, la funda seguía sujeta bajo el brazo. Memoria muscular, no paranoia. O quizá ambas. Inserté la memoria, conteniendo el aliento. El LED parpadeó en rojo una vez, luego en verde. Aparecieron 3 archivos: Trust V1 PDF, Cyprus Holdings DLSX, Cam Meeting 22 MP3. Me quedé mirando los nombres de los archivos, con el pulso acelerado. No era solo un recuerdo. Era un rastro de migas de pan dejado para alguien que supiera dónde y cómo buscar. Abrial Primer PDF. A Simple Vista Era and Galimatius, Characters, Números, Símbolos. Pero no para mí, no para nosotros. De niño. El abuelo y yo teníamos un juego, búsquedas del tesoro cifradas, las llamaba. Escribía pistas y acertijos, escondiendo dulces o mensajes por toda la casa y el jardín. Cada pista tenía un cifrado, y cada cifrado seguía su sistema, base bigenere. Superpuesta con reglas de sustitución que solo él y yo conocíamos. Era lo nuestro, nuestro idioma. Abrí un archivo en blanco y comencé a descifrar. 2 horas después, con el cuello rígido y los ojos secos, tenía bosquejos de transferencias bancarias, múltiples entidades en distintas jurisdicciones con iniciales. De titulares que no coincidían con ninguno de nuestros nombres. Y entonces, uno sí, CW, Camille Walls. Nada sutil, la puerta crujió. Cerré el portátil en un solo movimiento y metí la mano bajo la mesa, rozando metal. No dispares, dijo. Una voz familiar, melosa y venenosa. Camille entró en la cabaña como si le perteneciera. Llevaba un abrigo de lana marfil ceñido a la cintura y una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Traje vino, dijo, levantando la botella como si fuera una ofrenda. No bebo, respondí. No con la familia, soltó una pequeña risa y dejó la botella sobre el mostrador. De todos modos, ¿segura de que estás bien solo con la camioneta? Quiero decir, es una herencia única. No me pongo sentimental con cosas que nunca me pertenecieron. Su sonrisa titubeó apenas. Bueno, solo quería asegurarme de que estés bien. Hoy parecías sorprendida. ¿Alguna vez me has visto sorprendida? Camille no contestó. Solo ajustó su guante y lanzó una última mirada hacia mi portátil cerrado antes de despedirse con un insípido. Ya hablaremos. En cuanto se fue, abrí de nuevo el portátil y comprimí los archivos. Contraseña protegida, nivel AES. Luego abrí un cliente seguro y redacté un mensaje a Max Rivera. Asunto: trabajo silencioso. Sin rastro en papel. Cuerpo: 3 archivos. Posible fraude financiero. Necesito limpieza de metadatos y verificación. Solo canales fuera de la red. Adjunté una muestra, a Ching Trust. Vermont. Scrubbed Max Era Exigencia. Habíamos trabajado juntos en Praga. Si alguien podía desentrañar esto sin dejar huellas digitales, era él. Mis dedos flotaron sobre el último archivo, Cam Meeting 22 MP3. Pulsé reproducir. Comenzó con el sonido de papeles moviéndose, un carraspeo y luego una voz, la de mi abuelo. Más áspera de lo que recordaba, pero inconfundible. Esto no es lo que firmé. No lo cambiaré ahora. No me importa lo que te haya prometido. Clic. Silencio. Rebobine. Lo escuché de nuevo. Las mismas palabras. El mismo corte al final. El resto había sido eliminado o censurado. Undin. Nuevo mensaje de Max Rivera. Asunto: solicitud, Islas Caimán y Evelyn. Esto no es solo fraude testamentario. IAS Federal Era. Una cena disfrazada de celebración. Yo había ido por el salmón. Me quedé por la traición. El comedor no había cambiado, la misma lámpara de araña antigua goteando luz sobre nosotros, la misma mesa de caoba pulida extendiéndose como una pista de aterrizaje entre todos, la misma pintura del abuelo sobre la chimenea mirándonos con una expresión que, visto ahora, podía confundirse con juicio o decepción. Las copas tintinearon cuando Camille alzó la suya. Por los nuevos comienzos, ronroneó. Su tono era ligero, etéreo, pero sus ojos eran pedernal cuando se posaron en mí. Es bueno tenerte de vuelta, Evelyn, aunque sea solo temporalmente.
No levant mi copa. No estoy segura de que pueda llamarse un comienzo cuando todo ya ha sido repartido. La risa de Camille sonó teatral y hueca. Jason la siguió, porque siempre lo hacía. Nunca tuvo el valor para liderar, solo para repetir. El vino se agitó en su copa mientras se inclinaba hacia mí. Escuché que ahora te pasas la mayor parte del tiempo mirando computadoras, dijo con fingida curiosidad. ¿Qué pasó con aquello de derribar puertas y entrar disparando? No. Envejeció bien, clavé un trozo de espárrago con el tenedor, mirar pantallas es más seguro. Me mantiene alejada de las cenas familiares, Douglas no rió. Rara vez lo hacía. Su expresión era de piedra, las cejas fruncidas como si la cena fuera solo otra reunión de junta directiva. Algunos nos quedamos y nos ganamos nuestro lugar, dijo con frialdad. No me miró cuando lo dijo, pero no hacía falta. Mi madre estaba 2 asientos más allá, cortando su salmón en porciones perfectas, del tamaño exacto de un bocado. No había dicho una palabra desde el primer plato. Sus ojos seguían fijos en el plato como si allí estuviera la respuesta. A todo recorrí la mesa con la mirada. Las etiquetas del vino eran francesas, cosecha de 2001, demasiado caras para que Jason las eligiera y demasiado refinadas para el habitual despliegue ostentoso de Camille. El anillo que Camille llevaba esa noche era una discreta alianza de platino, nada que ver con sus habituales piezas recargadas de gemas. Alguien le había dicho que moderara el estilo, o estaba interpretando un papel nuevo. Lo más revelador era el iPad junto a su plato, pantalla hacia abajo, siempre al alcance. Lo bloqueaba entre plato y plato como si temiera que se lo robaran. Dejé que el silencio se asentara un momento antes de decir, a todos les ha ido bien. Camille me regaló una sonrisa ensayada. Solo hicimos lo que había que hacer. Jason bufó, sí. No todos se largan a unirse a campamentos de espías o como sea que lo llames. No mordí el anzuelo. Eso era lo que querían, una reacción emocional, ira, dolor, cualquier cosa que les recordara que podían romperme como intentaron una vez. En su lugar, tomé un sorbo de agua y dije, ¿y el abuelo? Parecía bien la última vez que lo vi. Dijo que estaba actualizando el testamento. El tenedor de Camille se detuvo en el aire. Sí, lo hizo. Fue complicado, pero hizo lo que creyó correcto. Apoyé la base de mi vaso en la mesa, golpeando una vez. No, dije. Él no lo cambió. Lo hiciste tú. El aire en la sala se tensó. Incluso la chimenea detrás de mí pareció apartarse, conteniendo el aliento. Los ojos de Jason se movieron hacia Camille. La mandíbula de Douglas se apretó. Mi madre levantó la mirada solo un segundo, pero en ese instante vi algo: culpa, miedo, memoria. Camille, para su crédito, no se inmutó. Inclinó la cabeza levemente, entornando los ojos con diversión. ¿Tienes pruebas de eso? Y, en ese momento, el juego cambió. Su voz era calmada, pero había algo enroscado detrás, algo atento. Me recosté en la silla sin responder. La prueba aún estaba enterrada, digital, legal, emocionalmente. Pero en cuanto las palabras salieron de mi boca, supe que había entrado en terreno abierto. Ya no era una sospecha silenciosa. Era una declaración. Camille tomó su copa, bebió despacio y dejó que la pregunta flotara como un perfume. Yo tampoco tomé el anzuelo esta vez, pero noté el temblor en la pierna de Jason, la manera en que Douglas me clavó por fin la mirada, y como el tenedor de mi madre quedó suspendido en el aire. La guerra había comenzado. Solo no había decidido aún qué tipo de arma usaría. Puedes identificar a un criminal por sus recibos. O, en el caso de Camille, por los que borró. La tormenta afuera era lo bastante fuerte como para cubrir mis movimientos. Los truenos rodaban sobre las colinas, la lluvia golpeaba las ventanas como una advertencia. La vieja oficina del ala este estaba cerrada, como era de esperar, pero el patrón de contraseña de Camille lo había memorizado en la cena, cuando desbloqueó su iPad con un giro perezoso de los dedos. Un círculo en el sentido de las agujas del reloj. Siempre la actriz. Incluso con su seguridad, los guantes que llevaba eran finos, con agarre, sin dejar huellas. La linterna, con el haz cubierto por celofán rojo, pintaba la habitación con una penumbra difusa. El olor a cera para madera y a papel viejo me envolvió en cuanto empujé la pesada puerta de roble. Un reloj de pie marcaba el tiempo detrás de mí, único sonido junto al viento. El iPad estaba sobre el escritorio, todavía conectado al wifi de la finca. Ni siquiera lo había apagado. Error de principiante, dibujé el patrón despacio y con precisión. La pantalla se desbloqueó. Carpetas bien nombradas, organizadas como el archivo de un estudiante de derecho.
La mayoría era basura, facturas escaneadas, recibos de donaciones, documentos de impuestos. Pero, en lo más profundo de una carpeta llamada Private do not share, encontré 2 archivos que me helaron. Probate Draft Alt Y Trust Allocation Hong Tier 2.abri. Los documentos eran PDFs encriptados, pero nada fuera de mi alcance. Las marcas de tiempo en los metadatos decían lo suficiente, editados 2 días antes de la muerte del abuelo, y no por él. Pasé al archivo de audio siguiente. Oculto dentro de una aplicación de correo de voz sincronizada había un único mensaje guardado. El remitent, George Tierney. El mismo George que se mostró incómodo leyendo el testamento, que evitó mi mirada cuando me quedé sola con las llaves de la camioneta. Su voz crepitó en la grabación. Camille, mira, no me siento bien con esto. Si Douglas lo supiera, diablos, si ella lo supiera, esto es ilegal. No deberíamos reimprimir nada. Yo me retiro, la grabación terminó. Abruptamente. Sin respuesta, sin mensajes posteriores, copié todo en una memoria encriptada que había traído y lo envié a Max. Añadí solo una nota. Ahora tenemos motivo, medios y método. Parecía un avance, pero había aprendido a desconfiar de los impulsos falsos. Esta familia no jugaba limpio, y Camille nunca dejaba rastros evidentes. A menos que quisiera que alguien los encontrara. Revisé el resto del dispositivo, pero era cuidadosa. Sí, los archivos estaban escondidos, pero el resto de los datos había sido borrado recientemente. Mi teléfono desechable vibró en el bolsillo. Dele Brigo. Lo desbloqueé con la huella. Max, un nombre sigue apareciendo en los metadatos. Linda Fletcher, Antigua Socha de Tierney en un pequeño buffet en Albany. Se desconectó el año pasado. Sin rastro digital desde marzo, Fletcher. No reconocía el nombre, pero Tierney confió en ella alguna vez. Si había desaparecido, había un motivo. Y si Camille o Tierney tenían algo que ocultar, Fletcher podía ser la última persona capaz de conectar los puntos. O de enterrarlos para siempre. La tormenta arreció, un trueno hizo vibrar los cristales. Bloqueé el iPad, borré las huellas de la búsqueda y dejé la silla en su sitio con cuidado quirúrgico. Susurré para mí misma, hora de encontrar un fantasma, y por primera vez en días, sentí esa chispa familiar. No me había dado cuenta de cuánto extrañaba tener un propósito. Ya no era solo la hija olvidada. Era la agente otra vez. Y este caso. Ahora era mío. Algunas personas dejan huellas. Otras dejan versiones de archivos que olvidaron borrar. Me tomó 2 horas, un café tibio y una cadena de formularios de impuestos encontrarla. Linda Fletcher vivía en un pequeño bungalow escondido. Tras una fila de casas anodinas, a 1 hora al norte de la finca. Un sendero de piedra agrietada conducía a un porche modesto, con la barandilla sostenida por cinta adhesiva y esperanza. Según los registros de la iglesia, era voluntaria 2 veces por semana haciendo declaraciones de impuestos para jubilados. La mujer que abrió la puerta parecía no haber dormido bien en años. ¿Linda Fletcher? Pregunté, sabiendo ya la respuesta. Vaciló, no atiendo visitas sin cita. Lo que necesite, llame a la oficina de la iglesia. No vengo por impuestos, observó mi postura, el abrigo aún húmedo por la llovizna, la forma tranquila en que mantenía las manos a la vista. Entrecerró los ojos. ¿Quién es usted? Le mostré mi teléfono y reproduje el correo de voz. La voz de George Tierney crepitó en el altavoz. Camille, mira, no me siento bien con esto. No deberíamos reimprimir nada. Yo me retiro, vi cómo. Su reacción cambiaba en cámara lenta, de irritación a negación, y luego a miedo. Tiene que irse, dijo, la voz temblorosa. Creo que quiere contarle la verdad a alguien. Y creo que ha estado cargando con ella demasiado tiempo. Su mandíbula se tensó. Esperé, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Finalmente, se hizo a un lado. La casa estaba en penumbra. Una lámpara solitaria bañaba de amarillo una oficina doméstica abarrotada de recibos, periódicos y tazas vacías. En la habitación del fondo se oía el murmullo de un televisor, quizá noticias, quizá un concurso. Mi madre no está bien, dijo Linda. Por eso dejé el bufete. No pregunté. Su culpa llenó el resto. Estaba sentada retorciéndose las manos. No debí haberla ayudado. Camille asintió. Dijo que solo era un borrador, algo para revisión interna. Nada vinculante, solo una versión más limpia. ¿Qué hiciste?
Lo formateé, añadí unas líneas nuevas de beneficiarios que ella me dio. Dijo que el original estaba desordenado y que el abuelo había querido simplificar las cosas. Y Tierney, él le dijo que no lo hiciera. Pero a Camille no se le dice que no. George lo intentó. Por eso lo dejaron fuera. Metí la mano en el bolsillo del abrigo y puse una pequeña memoria sobre la mesa. ¿Borraste tu correspondencia? No respondió. En su lugar, abrió un cajón y sacó un sobre. Esto, dijo, empujándolo hacia mí, es el testamento original, con fecha y hora, firmado y sin tocar. George me lo dio para que lo guardara a salvo el día después de que tu abuelo falleció. La USB dentro no tenía etiqueta, pero no necesitaba confirmación. Su mano temblorosa, la profundidad de las sombras bajo sus ojos, era toda la autenticación que necesitaba. ¿Por qué ahora? Pregunté. ¿Por qué no salir antes? Sus labios se apretaron. Porque Camille me prometió silencio a cambio de seguridad. Me pagó el alquiler durante 6 meses. Pensé que me estaba protegiendo, pero solo he estado escondiéndome. Guardé la memoria en mi bolsillo. Ahora estás haciendo lo correcto. Ella parecía no estar segura de que eso importara ya. Salí al exterior, bajo la luz gris, la llovizna ahora convertida en una lluvia constante. Mi teléfono vibró. Max, contesta al segundo timbre. ¿Tienes algo? Preguntó. Mejor que algo, dije. Una marca de tiempo, un testigo y el testamento original. Todo lo que Camille intentó enterrar. Entonces dejamos de jugar a ser familia, miré. El camino agrietado, la pintura descascarada del buzón de Linda, el peso del legado y las mentiras presionando como las nubes sobre mi cabeza. Esto es, dije en voz baja. Hora de ir a lo federal. He visto operaciones encubiertas desmoronarse. Por una sola frase. Esta vez, escribí esa frase yo misma en una petición federal. La oficina de Marissa no parecía un campo de batalla. Escritorio de vidrio pulido, 3 suculentas en macetas, una cafetera tan limpia que parecía quirúrgica. Pero entre las dos, con el zumbido de los discos duros encriptados y el golpeteo rítmico de sus teclas, estábamos sembrando el primer campo minado. Esta marca de tiempo es oro, dijo sin mirarme, desplazándose por los metadatos en la pantalla. El sistema de Linda registró el archivo original 2 semanas antes de que tu abuelo muriera. La versión firmada presentada por Camille, 5 días después, asentí, con los brazos cruzados con fuerza sobre mi pecho, y la cadena de correos era clara como el día. La respuesta interna de Linda tenía como asunto 3 revisiones del legado del fideicomiso versión 4.1. Sin ambigüedad. Esto no era una limpieza. Era una sustitución. En un segundo monitor, la versión digital de la petición tomaba forma. Título: Moción para impugnar la distribución de la herencia con base en pruebas de fraude. La jurisdicción federal era complicada y lenta, pero si construíamos bien el rastro documental, avanzaría, especialmente con lo que Max acababa de confirmar. Mi teléfono volvió a vibrar, una señal encriptada. Lo desbloqueé con mi huella y leí su mensaje en voz alta. El IRS ha tenido alertas sobre el fideicomiso familiar Whitmore desde 2021. Movimientos offshore, Chypre, Vice. El nombre de Camille no está en los papeles, pero todas las sociedades fantasma rastrean hasta su consultora. Marissa levantó la vista, un destello de algo feroz en sus ojos. Ese es tu combustible. Pero esto, dijo, señalando el testamento, es tu cerilla, siguió escribiendo. Me acerqué a la ventana, observando el cielo bajo y gris de Vermont. Sobre las calles de Burlington. Esta no era una guerra que pudiera pelear con armas. Requería precisión, tiempo, contención. Exactamente lo que había entrenado en el extranjero, ahora reutilizado en el teatro doméstico de manipulación de herencias y delitos de cuello blanco. Marissa imprimió el paquete, 16 páginas de declaraciones, registros de auditoría digital, declaración jurada forense. La vi firmar la carta de presentación con trazos limpios y seguros. ¿Segura de que estás lista?, preguntó. Deslicé un sobremanila delgado sobre el escritorio. Dentro, copias del mismo paquete sin firmar, sin encabezado, sin remitente. La dirección en el sobre era la oficina de Camille en el centro. Quiero que lo vea venir, dije. Pero que no sepa desde dónde. Salimos juntas. En la oficina del secretario federal, el vestíbulo de mármol resonaba con la quietud burocrática. Entregué el paquete al secretario sin ceremonias. Petición por fraude, dije simplemente. Selló el formulario de ingreso. Se le contactará en 72 horas. Puede tardar más según el volumen. Esperaremos. Marissa me miró al salir. ¿Sabes lo que sigue?
Si esto se sostiene, dijo, repitiendo la advertencia de antes, no solo reabriremos un testamento. Congelaremos todas las cuentas que hayan tocado, ya no se trataba solo de la herencia. No desde el momento en que encontré esa USB en la guantera. Esto se trataba de desmantelar algo más grande, algo sistémico, podrido bajo caoba pulida y cubiertos de plata heredados. De vuelta en la cabaña, activé el último paso. Abrí un portátil limpio, subí el paquete anónimo y lo envié a través de una red triple encriptada. El asunto del correo era simple, para su revisión. El destinatario, la firma de Camille. Sin firma, sin encabezado, solo el peso de lo que venía. Estaba a mitad de servir un vaso de agua cuando mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, sin encriptación, solo un mensaje de texto de Camille. 4 palabras, heladas e inmediatas. ¿Qué demonios acabas de hacer? No respondí. No hacía falta. Acababa de darse cuenta de que el campo de batalla había cambiado y que, por primera vez, no tenía el mapa. En el momento en que se dieron cuenta de que alguien venía por ellos, comenzaron a borrar huellas. Yo ya estaba 10 pasos por delante que él. IRS no llamó a la puerta. Llamó por teléfono. La línea crepitaba con un profesionalismo tan estéril que resultaba frío. Señora Walsh, le habla el agente S. Patel, del Servicio de Impuestos Internos. Hemos revisado una petición que podría involucrar malversación de fondos de una herencia. Solicitamos aclaración sobre una serie de transferencias offshore vinculadas al fideicomiso familiar Bitmore. Mantuve la voz firme. Tengo documentación. Y metadatos de cada archivo digital, incluidas las versiones eliminadas por los ejecutivos actuales. Una pausa, luego, por favor, suba copias al portal proporcionado. Recibirá un código de confirmación una vez recibidos los archivos, para. Cuando terminé la llamada, Max ya estaba en otra línea. Su pantalla iluminada mostraba diagramas de flujo y hojas de cálculo que trazaban movimientos de entidades desde Vermont a Chipre, con ramificaciones hacia una consultora que llevaba la firma de Jason. Cypress Holdings era una sociedad fantasma, dijo, pero ruidosa. El nombre de Jason estaba tachado en los documentos originales, pero alguien olvidó borrar las propiedades del PDF. Clásico error de principiante. No sé por qué no me sorprende, respondí. También tenías razón sobre Camille, continuó. Comenzó a purgar las copias de seguridad en la nube ayer por la tarde. Esta mañana, discos locales y encriptados borrados. Pero ya habíamos clonado el servidor justo antes de que aparecieran las marcas de eliminación. Tenemos todo. Los borradores de correos, los registros offshore, incluso notas de voz que guardaba para transcripción, uno de esos archivos ya lo había escuchado, Camille ensayando un discurso para la junta familiar. La decisión del abuelo fue clara, aunque dolorosa. Respetamos sus deseos. Habría sido convincente de no ser por la fecha en los metadatos. 3 días después de que muriera, poco antes del mediodía, un hombre con traje hecho a medida llegó a la oficina de Marisa con un sobre. Sin nombre, sin tarjeta, solo una hoja de papel legal doblada con un mensaje escrito en una caligrafía cuidada y cara. No es inteligente hurgar en la familia. Ella me llamó 5 minutos después. ¿Quieres que lo reporte? No, todavía no, dije. Que crean que todavía me asusta, porque si pensaran que estoy faroleando, no se prepararían para el golpe real. Presentamos una orden de restricción temporal esa misma tarde. El lenguaje de Marisa, quirúrgicamente preciso, a la espera de revisión federal, la distribución de los bienes de la herencia representa un riesgo material de obstrucción a la justicia. Se presentó por vía expedita y se añadió al expediente antes de que el equipo de Camille pudiera reaccionar. Max envió la siguiente confirmación. El IRS había señalado 3 cuentas, la consultora de Camille, el fondo de capital privado de Jason y una sociedad de responsabilidad limitada secundaria registrada a nombre de Douglas. Las 3 marcadas para una auditoría más profunda. Se están desmoronando rápido, dijo Max. Los cortafuegos que construyeron, baratos, decorativos. Golpeas un ladrillo y el resto se derrumba. Afuera del bufete de Camille, esperaba en mi coche de alquiler con una vista clara de la entrada principal. El edificio tenía esa arrogancia moderna, fachada de cristal, escaleras curvas de metal cepillado. En el vestíbulo que probablemente costaban más que todo mi salario militar. A las 7:42 de la tarde ella salió. Abrigo entallado, tacones que no hacían ruido sobre el pavimento, cabello recogido con precisión mecánica.
Pero la postura era distinta. Tensa, quebradiza. Y no estaba sola. Un hombre caminaba a su lado. 40. Y pocos años, traje oscuro, placa federal medio oculta bajo el abrigo. No necesitaba ver el sello para saber de dónde venía. Se detuvo en la puerta de su coche, habló con él un momento demasiado largo, luego giró la mirada, escaneando la calle como si sintiera el cambio. Sabía que la soga se estaba ajustando. Pero lo que no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era cuanto ya había preparado. No sobrevives a operations improvisando. Sobrevives estando tan adelantada que, para cuando ellos empiezan a borrar archivos, tú ya estás redactando tu alegato final. No pudieron romper mis archivos, así que fueron por mi nombre. Empezó con un titular lo bastante sutil como para parecer neutral, pero cualquiera con medio cerebro podía leer la intención. Exoperativa reclama herencia y alega fraude familiar. El artículo se publicó justo después del amanecer. Camille ni siquiera esperó a que saliera el sol. La estrategia era clara: atrapar el ciclo de noticias temprano para que la historia se macerara en todos los medios antes del almuerzo. La imagen que lo acompañaba no la había visto en años. Un recorte de mí, con equipo táctico, agazapada. Detrás de un B en Kandahar, suciedad manchando mi mejilla, ojos afilados e indescifrables. La insinuación era obvia, peligrosa, impredecible, inestable. Pasé las imágenes en silencio. La cita de Camille resaltaba como una hoja bañada en miel. Evelyn siempre ha tenido dificultades para reintegrarse, dijo, erguida detrás de un podio, con una chaqueta azul que gritaba competencia. Esta situación es desgarradora para nosotros. Pero debemos honrar los deseos de nuestro abuelo incluso cuando otros los malinterpretan. Jason, en su habitual tono engreído, intervino con una declaración grabada: respeto el servicio de mi hermana, pero el TEP puede distorsionar la memoria. No es su culpa, pero tampoco es un argumento legal. Cerré la pestaña del navegador y me quedé mirando la pared de la cabaña. Afuera, el viento agitaba las ramas quebradizas, ya medio despojadas por el otoño. Se oía el leve zumbido de mi portátil encriptado descargando los paquetes que Max había preparado durante la noche. Marissa llegó 15 minutos después, irrumpiendo como una ráfaga de conciencia. Esto es asesinato de carácter, Evelyn. No puedes quedarte callada. Necesitamos una contradeclaración, algo oficial. La gente les va a creer. Solo hasta que la verdad salga a la luz, respondí sin levantar la voz. Ellos quieren ruido. Yo voy a traer juicio. Se sentó, cruzando los brazos. Lo que están haciendo no solo es poco ético. Es peligroso. No eres solo un nombre en un testamento. Te están convirtiendo en una amenaza. Que lo hagan. Marissa suspiró, pero no. Insistió. Sabía que mi clase de silencio no era pasividad. Era el silencio que precede a las tormentas. Volví al portátil. Max había añadido una carpeta con marca de tiempo llamada Tyranny Voicemails encriptada. Fui abriendo los audios uno por uno. La voz de George, más apagada de lo que recordaba, sonó a través de los altavoces, con un tono cauteloso y cansado. Camille, esto no es lo que hablamos. Dijiste ediciones menores. Esto no es menor. Otro clip, sé lo que me juego, pero si esto sale, estoy acabado. Dijiste que lo mantendríamos entre nosotros. El último archivo no tenía metadatos de fecha ni hora. Estaba oculto, enterrado en una partición eliminada que Max había recuperado de un servidor antiguo. La voz de George sonaba distinta, frenética, en susurros, como si lo hubiera grabado por instinto. Si me pasa algo, dile a Linda que lo real está en el cajón C. El aire se volvió más denso tras el último segundo de grabación. Me recosté, mirando el techo, dejando que el silencio se estirara como una mecha. Ellos podían manipular su narrativa, llenar cada canal de noticias. Con mi rostro, torcer mi historial militar para convertirlo en una debilidad, pintarme como frágil. Pero yo no necesitaba compasión. Necesitaba hechos. Y George Tierney, incluso desde la tumba, me acababa de entregar la llave de la bóveda. La sala del tribunal estaba llena. Pero la única persona que necesitaba que hablara nunca apareció. El estrado era de roble pulido, el sello del estado de Vermont grabado detrás del asiento del juez como una verdad inalcanzable para todos nosotros. Filas de espectadores abarrotaban la galería, prensa, familia, antiguos colegas de mi abuelo y buitres disfrazados de observadores legales. Reconoce dos del buffet de Camille. Ni siquiera se molestaron en ocultar sus sonrisas. Tomé el estrado sin un temblor.
Marissa me había advertido que la mañana sería de trámites, establecer el contexto, la línea de tiempo, autenticar los archivos. Nada demasiado adverso. Pero lo adverso ya estaba allí, en la forma de Camille, flanqueada por 2 abogados. Con trajes hechos para intimidar, y Jason, desplomado a su lado como un adorno aburrido. Douglas se mantenía rígido, callado, como si intentara fundirse con la madera. Mi madre estaba detrás, vestida de gris suave, ojos cuidadosamente bajos. Su mano descansaba sobre el antebrazo de Jason. No me sorprendió. Pero dolió igual. Marissa me guió por mi testimonio, cómo obtuve los archivos, el origen del USB, la ruta de metadatos desde los mensajes de George, los documentos que Camille había intentado borrar. El abogado de Camille objetó con frecuencia, usando frases ensayadas como artefactos digitales, datos no verificables y conjeturas. Su favorita, sin un testigo principal, estamos ante especulación, no testimonio. Se refería a Linda. Ella debía estar allí. Su citación había sido aceptada. El viaje, organizado. Ella lo había prometido. Pero cuando llamaron su nombre, el eco del tribunal fue su única respuesta. La silla vacía del testigo se alzaba como una acusación. La señorita Fletcher no se ha presentado, dijo el juez. Marissa se levantó. Solicitamos un aplazamiento para asegurar su declaración. Creemos que la testigo fue intimidada. El abogado de Camille bufó. No hay prueba de eso. No hay denuncia policial. Lo más probable es que se haya dado cuenta de que todo esto es una teoría conspirativa. Basta, interrumpió el juez. Emitiré un fallo después del almuerzo. Pero sin testimonio en vivo ni declaración jurada, este tribunal tiene fundamentos limitados para proceder. Bajé del estrado con la garganta seca y el pulso estable solo por pura costumbre. De regreso a mi mesa, crucé la mirada con mi madre durante medio segundo. Ella apartó la vista. Mis pies se movían, pero ya no estaba en esa sala. Tenía 12 años otra vez, en el porche de nuestra casa del lago, empapada por la lluvia, sosteniendo la caña rota de mi hermano pequeño. Jason la había partido en un berrinche, pero cuando lloró y dijo que fui yo, nadie dudó de él. Nadie, excepto el abuelo. A veces, me dijo entonces, limpiando el barro de mi codo raspado, eres la única que conoce la verdad. Y es cuando más importa aferrarse a ella. En la sala, me senté junto a Marissa y susurré, tenía razón sobre todos ellos. Ella no respondió. No hacía falta. Regresamos a la cabaña en silencio. No me quité el abrigo. No encendí las luces. Me senté en la mesa de la cocina, mirando el sobregastado que guardaba junto a la vieja foto del abuelo, y esperé. El golpe llegó pasadas las 7. No hubo pasos previos en la grava, solo un suave toc-toc y un sobre deslizándose bajo la puerta. Lo recogí. La letra era temblorosa pero conocida. Evelyn, me encontraron. Estoy asustada, pero lo haré. Lo prometo. L. Durante un momento, solo sostuve el papel, los bordes temblando en mi mano. Linda seguía ahí fuera. Y ahora ya no huía. Cuando congelas una cuenta, congelas una vida. No lo disfruté, pero tampoco lo detuve. Todo comenzó con una cadena reenviada de números. Max me los envió al amanecer, dígitos de enrutamiento. Huellas digitales de Cypress Holdings que coincidían con los registros internos del fideicomiso familiar. No añadió asunto, solo los números y una palabra, ¿lista? Abrí un canal seguro y dejé caer el archivo en una bandeja privada del Departamento de Justicia. Había hablado con el contacto allí una vez antes, en Zagreb, cuando ayudaba a verificar rutas de activos vinculadas a un contratista de defensa. Conocía su voz, pero no su nombre. Así funcionaban estas cosas. 10 minutos después, ella llamó. ¿Estás segura? Tan segura como lo estuve yo cuando firmé un acuerdo de confidencialidad a los 23 años y jamás lo rompí. Hubo una pausa. Bajo la sección 721C, esta información permite la congelación temporal de bienes y fideicomisos. Mientras dure una investigación federal. Sé que esto no se mantendrá en silencio. No tiene por qué hacerlo.
Para el mediodía, los servidores del banco ya no respondían a intentos de inicio de sesión. El correo corporativo de Camille devolvía automáticamente un mensaje de rechazo. Según Max, a Jason le rechazaron la tarjeta corporativa en un asador del centro. ¿Pidió vino? Pregunté, observando las nubes deslizarse sobre la cresta desde el porche. 2 botellas, respondió Max. Cabernet, a lo grande. Qué pena, dijo Marisa desde las escaleras del juzgado. Tenemos la moción verificada. El Departamento de Justicia ya está en contacto con la Unidad de Delitos Financieros del Distrito de Vermont. Ahora es real. Siempre lo fue. No, Evelyn, esto es distinto. Están asustados. Deberían estarlo. A las 2:47 p.m., mi portátil anunció la llegada de un nuevo archivo de parte de Linda. Su rostro, su voz, el testimonio completo en vídeo. En él relataba los hechos, confirmando con calma los borradores manipulados, la presión de Camille y la llamada de George Tierney rogándole que conservara el original. Guardé la versión real porque pensé que algún día alguien podría necesitarla, dijo Linda, con los ojos apenas alzándose hacia la cámara. No esperaba que esa persona fuera Evelyn, pero me alegra que lo haya sido. Adjunto venía todo el hilo de correos, PDFs con sellos de tiempo y una copia del testamento antiguo con los metadatos de George. No era solo un testimonio. Era suficiente para desmantelar un legado. El Departamento de Justicia envió la confirmación final. Todas las distribuciones del patrimonio quedaban bajo congelación temporal, sección 721C, en espera de revisión. Me quedé inmóvil, dejando que el silencio se expandiera. En ese momento, no se trataba solo de justicia. Se trataba de equilibrar un eje que había estado inclinado desde el día que volví a casa con nada más que una camioneta y una memoria USB. El teléfono sonó poco después del atardecer. Camille. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. ¿Hola? ¿Crees que esto se ha terminado? Su voz ya no era fría, sino que temblaba como una cuerda demasiado tensa. Acabas de declararle la guerra a tu familia. No respondí. No tienes idea de lo que has hecho. Corrección, dije suavemente. No tienes idea de lo que aún guardo. Colgué. Algunas batallas se ganan en silencio. Otras empiezan allí. La verdad no necesita un micrófono, pero yo se lo di de todos modos. A las 9 de la mañana, el Tribunal del Condado de Vermont estaba lleno a capacidad. Una fila se enroscaba por los escalones. De granito. Los reporteros se agolpaban en la entrada, su aliento condensándose en el aire frío de octubre. La sala de audiencias zumbaba con estática y susurros. Todos querían ver a la mujer que había congelado el imperio de su familia. Me senté junto a Marisa, con los papeles ordenados y su portátil abierto con los archivos y pruebas digitales listos. Al otro lado del pasillo, Camille vestía azul marino, no negro, un gesto calculado. Jason estaba a su lado, con el ceño fruncido como si acabara de enterarse de que existían las leyes de herencia. El juez Whitaker entró con paso firme y no levantó la vista hasta que su toga se acomodó en la silla. Expediente 23 CB 72. Evelyn Rodés contra Camille Rodés y otros, por impugnación de testamento y fraude patrimonial. Se inician las audiencias. Marisa fue la primera en levantarse. Su tono, sereno y cortante. Su señoría, presentamos evidencia digital y jurada que demuestra que el testamento legalizado no era la última y válida voluntad de Frederick Rhodes. Comenzamos con la línea de tiempo, la declaración de Linda, el mensaje de voz de Tierney, el rastro de metadatos. Una a una, las pruebas se fueron entregando. El abogado de Camille objetó varias veces, pero Marisa contraatacó siempre con una copia, una fuente, una fecha. Todo tenía sello de tiempo. To do era irrefutable. Luego llegó el vídeo de Linda. Su rostro llenó la pantalla del tribunal. Más envejecida, cansada, pero con la mirada clara. Trabajé con George Tierney durante 9 años, dijo. Me pidió que guardara una copia de respaldo. No confiaba en las revisiones de Camille. El testamento original le daba a Evelyn una parte igual. Eso era lo que Fred quería. Un murmullo recorrió la sala, toses, un asiento crujiendo. La mandíbula de Camille se tensó como si sus muelas fueran a romperse. Su abogado se puso de pie, intentando disimular el pánico. Solicitamos que se elimine el testimonio. No hay verificación independiente de que este archivo no haya sido alterado. Marisa no se inmutó. Su señoría, esta declaración fue extraída de un servidor de respaldo en coordinación con la División de Delitos Financieros del Departamento de Justicia.
Aquí está el registro del servidor con sellos de tiempo certificados, verificación de IP y registros de acceso con doble autenticación. Entregó la carpeta. Cayó con un peso contundente. El juez Whitaker examinó los documentos. No hizo más preguntas. Su mazo golpeó una sola vez, seco y limpio. Este tribunal encuentra causa suficiente para creer que el testamento presentado fue falsificado. Hasta la revisión final, se suspenden todas las transferencias de activos relacionadas. El testamento original, pendiente de validación, se usará de forma provisional como base legal. Se revierten todas las distribuciones actuales. Camille no se levantó. Jason parecía sentir que el suelo se movía bajo él. Acabamos de romper. La presa, susurró Marissa. Aún no, respondí. Fuera de la sala, el eco de las voces quedaba atrás como estática lejana. El edificio olía a madera pulida y aire frío. Entonces escuché sus tacones, firmes, decididos. Camille me interceptó cerca de la salida. Su boca se curvó entre una sonrisa y una amenaza. ¿Crees que has ganado? Creo que el tribunal dijo que sí. Su voz bajó, sedosa y cruel. ¿No has leído el codicilo? Parpadeé. No había tal codicilo. Esa es la parte que nunca encontraste, dijo, y se alejó como si la guerra acabara de empezar otra vez. Y tal vez así fuera. Siempre hay un plan de respaldo. Este tenía mi nombre y una cláusula para dejarme fuera. El sobre era marfil, con un sello de cinta roja. Excesivo para un documento legal, pero justo el tipo de teatro que Camille adoraba. Lo colocó sobre el escritorio de roble del abogado. Como si fuera una bomba. No queríamos mostrar esto tan pronto, dijo con calma, empujando el papel hacia adelante. Pero ya que te gusta tanto la evidencia. Marissa abrió el sobre y sacó una hoja marcada, codicilo al último testamento. De Frederick Rhodes. Fecha, 3 días antes de su muerte. Mi nombre estaba allí, luego tachado en un lenguaje legal tan frío que parecía un bisturí. El codicilo revocaba mi parte de la herencia de forma retroactiva y explícita. Firmado, Frederick Rhodes. Notarizado, George Tierney. Camille me observaba con una leve sonrisa. Cambió de opinión al final. Se arrepintió de darte algo. Ese día ya no podía ni hablar. ¿Tienes pruebas de eso? Salimos de inmediato. Cuando llegamos a los archivos del hospital, ya caía la noche. El estacionamiento estaba cubierto de escarcha. Marissa gestionó los documentos mientras yo caminaba de un lado a otro. 1 hora después, lo teníamos, la última semana de registros. Medicos de Frederick Rhodes. Un programa completo de sedación. El día en que supuestamente firmó el codicilo, estaba en coma inducido por morfina, apenas consciente, monitoreado cada hora. Ninguna nota mencionaba lucidez. Eso no es todo, dijo Max por teléfono, con la voz tensa. Revisé los registros de GPS del teléfono de Tierney esa semana. Estaba en New Hampshire. Nunca cruzó a Vermont. De vuelta en mi camioneta, miré por el parabrisas mientras Marissa revisaba las fotos de la UCI que nunca quise ver. El abuelo estaba pálido, enredado en tubos, una mano inerte bajo una manta. Entonces lo vimos, sello de tiempo del hospital, y Camille al fondo, mirando no a mi abuelo, sino al portapapeles de la enfermera. Esto fue tomado 2 horas después de la supuesta firma, susurró Marissa. A la mañana siguiente, el juez Whitaker convocó una sesión de emergencia. La sala estaba más silenciosa que nunca. Sin murmullos, solo una tensión contenida. El abogado de Camille presentó el codicilo como si fuera palabra sagrada. Es una enmienda vinculante, firmada y notariada. Marissa se levantó con 2 carpetas en la mano. Su señoría, dijo con voz clara, solicitamos impugnar la validez de este codicilo por incapacidad médica y fraude notarial. Ella entregó el paquete encuadernado con la foto de la UCI, el gráfico de sedación y las pruebas del GPS. Vi cómo el rostro de Camille cambiaba, tono a tono, pálido, luego rojo, luego otra vez blanco. El juez Whitaker no levantó la vista. Vamos a escalar este asunto a una pericia forense de documentos. Tanto la firma como la verificación notarial quedan ahora bajo orden judicial. Su mazo golpeó una vez. Si esto está falsificado, dijo, lo escalaremos a fraude criminal. ¿Cuándo?
La torre cae, no es la piedra más ruidosa la que se quiebra primero. Es la que sabe que es culpable. El informe forense llegó en un sobre marrón sin marcas. Sin fanfarrias, sin ceremonia, pero con un peso innegable. Marissa rompió el sello con precisión quirúrgica. Leímos en silencio. Discrepancia de firma confirmada. Inconsistencias en los trazos de los puntos de presión. Comparación de la presión del bolígrafo con muestras verificadas. Conclusión, no fue firmado por Frédéric Rodés. La firma de Tireny también era falsa. El Cautisil estaba oficialmente muerto. En el departamento de registros del tribunal, observé cómo el abogado de Camille se desinflaba cuando la secretaria estampó la palabra «fraudulento» en la parte superior de la copia del Cautisil. Solo una palabra, pero tronó más fuerte que cualquier declaración en la sala. Entonces llegó la actualización federal. Max reenvió el memorando interno de su contacto en el IRS. Se había autorizado el inicio de procedimientos de incautación de activos. Varias cuentas fiduciarias, tanto nacionales como en el extranjero, estaban bajo revisión. Los servidores de correo electrónico del bufete de Camille estaban siendo auditados. El nombre de Jason ya aparecía en 2 listas internas de cumplimiento. No tardó mucho en caer la primera ficha de dominó. Jason, creyéndose más listo que la regulación, había transferido 6 cifras a una cartera de criptomonedas en Luxemburgo, registrada bajo un alias. Pero las huellas digitales no mienten. Max lo rastreó a través de un salto de VPN que Jason creía seguro. No lo era. Tu hermano va a lamentar haber comprado Bitcoin durante un congelamiento federal, me envió Max. Por mensaje, casi con regocijo, para el mediodía, la oficina de Camille estaba en silencio. Los teléfonos dejaron de sonar. Su asociada junior publicó una vaga actualización de renuncia en LinkedIn. La Asociación de Abogados de Vermont emitió un aviso de suspensión provisional por violaciones éticas, pendiente de revisión completa allí. Douglas. The Morning News abrió con su declaración: con efecto inmediato, renuncio a todas las responsabilidades en la Junta para enfocarme en asuntos familiares. Traducción: me salgo antes de que me arrastren a los tribunales. Low Cruz. En el pasillo del juzgado cuando salía de la oficina del registrador. Llevaba los hombros caídos, el paso hueco. Nos miramos medio segundo. Me atravesó con la mirada. Lo sabía, esa noche, Marissa sirvió 2 dedos de whisky en un vaso y me lo deslizó. Ella no bebía. Yo sí. No solo perderán la herencia, dijo, recostada contra la encimera. Camille podría ir a prisión, fraude electrónico, manipulación de patrimonio. Lo que quieras. Sostuve el vaso, pero no bebí. Ojalá lo haga, respondí. Y lo decía en serio. No era satisfacción lo que sentía. No del todo. Era más como la gravedad funcionando por fin. Las cosas cayendo en el lugar en el que debieron estar desde el principio. El mensaje llegó poco después de la medianoche. Por favor, vuelve a casa. Necesito decirte algo que debí decir hace años. Mamá. Me quedé mirando la pantalla, inmóvil. La habitación estaba quieta, salvo por el zumbido del refrigerador. Su nombre brillando ahí me resultaba extraño. Pero el temblor en esas palabras era real. Así que me levanté, hice la maleta y conduje de regreso a la casa que alguna vez llamé hogar, listo para otro tipo de ajuste de cuentas. Algunas traiciones resuenan más cuando vienen del silencio. El lago no había cambiado. Seguía igual, ese plateado pálido cuando caía el atardecer. Seguía ese silencio, como si hasta la naturaleza supiera cuándo contener la respiración. Aparqué la camioneta junto al buzón torcido. El mismo que estaba inclinado desde que yo tenía 12 años y nunca terminó de caerse. Ella ya me esperaba en el porche. 2 mecedoras, una jarra de limonada entre ellas, intacta. La condensación había formado gotas en el borde, corriendo hacia abajo como el sudor en un rostro demasiado asustado para hablar. Tomé la mecedora de la izquierda, la misma en la que el abuelo se sentaba después de arreglar el muelle o cortar leña. No hablamos al principio. Se veía más pequeña de lo que recordaba. Más frágil. Su cabello gris estaba recogido con pulcritud, pero las manos le temblaban cuando tomó el vaso y no bebió. Vi las audiencias, dijo por fin. ¿En la televisión? Asentí. También la vio casi todo el condado, por lo visto. Una sonrisa. Tironeó de su boca, pero no llegó a cuajar. Suspiró. Debbie Haberme present ado. No dije nada. Ella miró hacia el agua. Yo sabía del testamento original. George me lo dijo. Fred, tu abuelo lo quería a partes iguales, me dijo. Él lo presentó.
Pero Camille lo convenció de imprimir otra versión. Dijo que así habría paz, que tú no querrías. La herencia de todos modos, que tenías tu vida en otro lado, ¿la tenía? Pregunté, girándome un poco hacia ella. Apenas se estremeció. Pensé que mantener la paz valía más que la justicia. Dejé que la frase flotara en el aire entre nosotros. La había ensayado. Lo sabía. No la hacía más limpia ni más fácil. ¿Alguna vez fui tuyo? Pregunté en voz baja. ¿O solo su error? Sus labios se abrieron, pero no salió nada. Solo ese silencio otra vez. Pero esta vez, no se sintió como retirada. Se inclinó despacio, con cautela, y puso su mano sobre mi hombro. No apretó, no lloró, solo se quedó ahí. No arreglaba nada, pero no hacía falta, la brisa cambió. Pude oler pino, tierra mojada y el leve recuerdo metálico de sangre y ceniza de otra vida. La que viví en el extranjero. La que no traje de vuelta. Me dije, añadió ella, que eras más fuerte que todos nosotros. Que no necesitabas a esta familia. No la necesitaba, respondí. Pero eso no significa que mereciera lo que dejaste que pasara. Asintió. No se defendió. No intentó cambiar la historia. Un largo silencio, no frío, solo quieto. Entonces dijo, tu abuelo sabía lo que hacía. Dejó esa camioneta por una razón. Casi sonreí. Me miró de nuevo, con algo más firme en los ojos. Solo se abre con tu huella. La guantera, quiero decir. La arregló hace años. Decía que era la única caja fuerte que valía la pena. Miré hacia la entrada, donde la vieja pick-up oxidada esperaba bajo las ramas de cedro. Recordé la sensación del pestillo de esa guantera, como hacía un clic extraño. Pensé que estaba roto. No me voy a quedar, dije. Ella asintió. No pidió que lo hiciera, pero volveré a visitarla. Esta vez, su sonrisa fue tenue. Real. Nos quedamos sentadas un rato más mientras el cielo se tornaba lavanda. Dos mujeres en un porche, una empezando a perdonar, la otra finalmente comenzando a comprender. No quería la casa, ni los bonos, ni el retrato. Quería las llaves y el camino. La documentación final estaba sellada en seco, certificada y guardada en sobres que no abrí. Me senté frente a la oficial del patrimonio mientras enumeraba la distribución actualizada, 1/3 para Camille, 1/3 para Jason y 1/3 para mí. No era del todo justicia, pero lo bastante cerca para marcar la línea donde las mentiras se detenían. Camille no asistió. Su acusación estaba pendiente y el colegio de abogados había movido ficha para suspender su licencia indefinidamente. Jason no tuvo nada que decir, no me miraba a los ojos desde la Auditoría Federal. Douglas, desaparecido de la vida pública. La familia, fracturada en sus cimientos, no tenía comunicado preparado. Por una vez,
dejaron que el silencio lo dijera todo. Salí del juzgado y conduje hacia el lago. Los arces se habían vuelto cobre y fuego. El abuelo solía decir que el otoño era la estación de la verdad, nada podía fingir ser verde por más tiempo. Aparqué la camioneta cerca del mismo sendero donde me enseñó a pescar, cuando la vida era más sencilla y la traición solo una palabra en los libros. El agua estaba calma, el cielo despejado. Me senté en la compuerta trasera con el sobrefinal en el regazo, mi parte formal de la herencia, y la cedí a un fondo de becas para veteranos, a un refugio para jóvenes en riesgo, a algo mejor que la venganza. Mi teléfono sonó cuando subía. Al asiento del conductor. ¿Estás segura?, preguntó Marisa. Es una cantidad considerable. No estoy haciendo esto por el dinero, dije. La justicia no se trataba de recibir el pago, sino de demostrar quiénes eran en realidad. Guardó silencio un momento y luego exhaló. Eres la única persona que he visto salir de una pelea así con el alma intacta. No respondí. No hacía falta. El motor de la camioneta tosió una vez y luego encendió. Las luces del tablero parpadearon débilmente, como despertando de un largo sueño. Metí la mano en la guantera y encontré la foto otra vez, el abuelo y yo en el muelle, sosteniendo un pez con sonrisas demasiado grandes para nuestras caras. La deslicé de nuevo bajo el forro. La luz de la guantera titiló y luego se quedó encendida. Pius Primera. El sendero junto al lago era estrecho, flanqueado por hojas doradas y una luz de atardecer que se desvanecía. Mientras avanzaba, la brisa levantó un poco el borde del viejo bolso militar en el asiento trasero antes de dejarlo caer otra vez. El viento había cambiado. No mayor atrás. No herid requesa. Heredé la verdad. Y eso vale cada milla que me espera. Después de todo lo que le arrebataron, su hogar, su familia, su dignidad, ella no solo obtuvo justicia. Ella se convirtió en justicia. Camille y sus aliados, antes intocables tras despachos pulidos y documentos falsificados, vieron cómo su imperio se desmoronaba en una sala que, al fin, escuchó. La justicia no llega envuelta en un lazo. Se lucha por ella, pedazo a pedazo, con dolor. Como el acorde final de una melodía olvidada, puede llegar tarde, pero resuena con fuerza cuando por fin se escucha. Porque a veces la verdadera herencia no es la tierra ni el oro, sino el valor de decir, basta.